Hola amigos, bienvenidos a mi primer video en YouTube. El día de hoy les voy a enseñar cuáles son las cámaras que he usado por todos estos 12 años en mis transmisiones, cuáles son mis favoritas y el por qué. Aunque este video sea informativo, déjame confesarte que yo no sé nada de cámaras. Todo lo que te voy a contar es en base a mi experiencia porque he usado estas cámaras por recomendaciones, videos en YouTube. Así que este video va a ser un poco corto, al pam pam y al vino vino. Vamos a empezar con mis 5 cámaras. De esas 5 cámaras, solo 2 son mis favoritas. Primero, bueno, antes de ese top 5 yo utilicé la Logitech C920, yo creo que muchos la usaron también. Pero pues, si usted todavía está transmitiendo con eso, mami, se ha mandado a recoger usted y su cámara. Top número 5, muy importante. Tenemos la Logitech 4K, Brio 4K. Logitech Brio 4K. Tenemos historia juntas. Pero en realidad siento que ya está mandada a recoger. Cada que te voy a ir mostrando las cámaras, vamos a probarlas. En estos momentos ya tenemos conectada la Logitech Brio 4K. Y yo quiero que usted mire con sus propios ojos este cambio tan brusco y tan radical. O sea, es un cambio hasta de nombre. Cambio de EPS, cambio de fecha de nacimiento, cambio de apellido, cambio de razón social. Mire. O sea, ahí es donde te das cuenta que la calidad también hace al modelo o al streamer, ¿no? Obvio, más cara, más costosa. No quiero decir que es una cámara mala, es una cámara muy buena, que yo le saqué muchísimo provecho, pero si usted tiene la oportunidad de iniciar con una mejor que esta, está mucho mejor. Esta cámara ronda como entre los 500 a 700.000 pesos colombianos. Sigamos con este cambio. Uy, es que me encanta el cambio. Pesos, dólares, pesos, dólares, pesos, dólares. Nuestro top número 4 se la lleva nuestra Mats Brio. Esta es como la versión mejorada de la Logitech Brio 4K, la anterior. Esta es la Logi Mats Brio 4K. Mira, tan linda que se cierra y se abre desde aquí. En este momento tenemos conectada la Logitech Mats Brio y quiero que miren la comparación en su versión anterior, que mejora demasiado la imagen. O sea, aquí me veo Super HD. Creo que se ve demasiado nítida, se le ven a uno todas las perfecciones. Pero es algo que se puede configurar con las configuraciones de la imagen. Así que miren el cambio que hizo Logitech con esta cámara. Si pueden ver, esta se ve más difuminada y de hecho a muchas niñas les podría llegar a gustar mucho más esta porque la piel se ve más difuminada. Creo que también hay configuraciones que pueden mejorar eso. Si en la otra siente que se les ve todas las imperfecciones, pero no deja de ser mucho mejor la otra. Si pueden ver los colores, están con las configuraciones naturales de la cámara. Si yo fuera tú y voy a empezar, me compraría esta, la Logitech Mats Brio, porque me va a ofrecer una mejor calidad y eso va a hacer ver más profesional mis transmisiones. Mi top número 3 se la lleva la OBS Tiny 2. Ella tiene una versión anterior y esta es como la mejorada. Hasta donde sé, yo no, pues cuando la compré ya no volví a averiguar más de ella porque la usé una sola vez. No porque no me haya gustado su calidad es brutal, mira. Ella viene en esta presentación y tiene sensor de movimiento, tiene su aplicación independiente, lo que la hace tener muchas más ventajas en cuanto a la configuración. Lo que no me gustó, ya le voy a explicar qué es lo que no me gustó de la Tiny 2. Lo que pasa es que yo ya venía acostumbrada en mi Mats Brio o en mi Logitech Brio a este cuadro amplio de enfoque de mi espacio. Mientras que la Tiny se reduce el espacio. No es mucha la diferencia, pero eso va en gustos. O sea, el espacio se reduce totalmente y a mí me gusta verme así, en un espacio gigante. Por eso la dejo en el top número 3 porque sigue siendo mejor que la anterior. Entonces estamos colocando las cámaras de menos a más. Pero yo me quedaría con la otra, con la Mats Brio, por eso solamente. Pero en cuanto a calidad, esto es mucho mejor. Algo que le quiero contar de esto es que esto tiene una aplicación independiente aparte de la OBS en la que nosotras conectamos la cámara, donde tú puedes palabras ciertas, donde tú puedes configurarle muchas cosas y sacarle mejor provecho. Por detrás puedes difuminar el espacio. Es que no pude descargar la aplicación, lo intenté, créeme. Trae este control para modificar las cosas desde aquí, o incluso ella trae un sensor y trae comandos así como este. Acércame. Como este que es de acercar, pero hay que configurarla bien para poder que llegue el rostro, llegue directamente al rostro. Este comando es para hacer seguimiento. Si tú te mueves, ella te sigue. Sígueme. Bueno, esta sería mi favorita en cuanto a calidad y la anterior en cuanto a amplitud. Ya aquí pasamos como a otro nivel de producción. Te voy a mostrar el por qué me cambié de esta a esa.
Ah, bueno, no le dije el valor de la Tiny. El valor de la Tiny en estos momentos está, te lo voy a buscar. Bueno, eso bajó mucho. Yo la compré como en $300, ahora dice que $143. Yo la compré en Amazon, ¿no? Bueno, casi todas las cámaras las he comprado en Amazon, menos esta Sony. Pero sí está muy económica. Entonces, ¿en cuánto está la Logitech Brio 4K? En $136, mira que pues parecería $174, está casi a lo mismo que la Tiny, pues prefiero comprar la Tiny. Y en cuanto está la Max Brio, está en lo mismo. Bueno, esas cámaras están costando lo mismo todas. Bueno, con $200 usted se compra cualquiera de las 3 cámaras que ya le mostré anteriormente. Story time. Hace mucho tiempo atrás yo veía a una chica que me encantaba cómo se veía su transmisión, no mejor que esta. Y le preguntaba yo, mi reina, ¿qué cámara usas? ¿Qué cámara usas? ¿Qué cámara usas? Nunca me contestaba. Y yo dije, bueno, pues ¿será que no le contesta a las personas que no le envían tokens? Le envié una cantidad de tokens y le dije, mi reina, ¿qué cámara usas? Me dijo, lo siento, no puedo darte esa información. ¿Según quién? O sea, ¡da! Así que yo me fui triste y aburrida. Y hoy día le agradezco a esa niña por no haberme dado la información, porque muy probablemente hubiese mal invertido mi dinero ahí. Y si tú estás viendo este video, espero que compres esta cámara. Con mucho amor te la recomiendo. A lo que vinimos. Voy a conectar esta para enseñarte que no hay mucha la diferencia. Te la voy a enseñar. En estos momentos estamos grabando con la Sony Alpha 7 III y la que también me hacía ver con un espacio reducido, pero me encantaba la calidad. Muy poco práctica también. La obtuve solamente para hacer fotografía. Luego me di cuenta que uno podía transmitir con ella comprando unos adaptadores especiales que se los voy a dejar en la descripción del video si llega usted a comprar esta cámara para que le funcione de una manera más pro. Esta está elaborada, está pensada en los creadores de contenido y streamers. Así que esta, ya te voy a decir todo lo que pienso de esta. Quiero que vean la diferencia en cuanto a cámaras webcam o cámaras de videoconferencia, que son prácticas, son más económicas, pero te ofrecen también una muy buena calidad. En cuanto a estas cámaras, tengo un top 1, claro. Si estás optando por escoger una de estas, yo escogería esta, la Max Brio 4K. Es muy linda, es muy pro, pesa más y pues ya todo lo anterior que le dije. Ay, ustedes saben que yo no sé nada de cámara, entonces no les voy a decir que los FPS, que no, tampoco no sea tan exigente. Solo les estoy diciendo que es mi favorita, entonces usted verá lo que le nazca. En segundo lugar tenemos la Sony Alpha 7 III y en primer lugar tenemos la Sony ZV-E1. No se vayan a confundir porque hay unas que son ZV-1, hay otras que son ZV-10 y te van a decir es lo mismo. No es lo mismo, mi reina. Yo creería que no habría competencia entre las dos, pero sí, en realidad me enamoraron algunas características de esta que de esa. Su diseño compacto y ligero que la hace ser mucho más práctica de usar si eres creadora de contenido. Obviamente pues a mí me encanta verme a mí misma, entonces este es como el plus que yo digo me enamoró de la cámara, verme a mí misma, mírame, se puede girar. Esto es algo tan simple pero que me enamoró mucho, que eso también la tiene la ZV-10, la ZV-1, pero no se vayan a confundir, es la ZV-E1. Lo que la hace diferente a muchas esta cámara es que es full frame, se ajusta demasiado a lugares con poca iluminación y aún así sin perder su calidad o enfoque. Eso hace que su video se vea mucho más optimizado. Investigué un poco, pero no quiere decir que hay muchas funciones que también desconozco de ella, porque apenas he transmitido una vez en ella. Tiene muchos perfiles de control de cine, por ejemplo, también la puedo utilizar desde el celular. Es que ya la quiero conectar. Solo estoy hablando de ella porque de esta en realidad no tuve mucho que hablar porque no se ajustaba mucho a mis necesidades. En este caso estoy utilizando un 24mm f1.4. No sé cómo se pronuncia eso, pero usted lo encuentra así. Quiero que mires algo y es la luz. Yo estoy usando este panel, entonces te lo voy a conectar aquí otra vez. Como la otra cámara se ve sin esa luz y con el mismo lente, ¿no? En este momento ya no estoy utilizando luz y así es como se ve la Sony Alpha 7 III sin iluminación. Ahora quiero que miren mi favorita sin iluminación. Mire, el coso está apagado, el panel único que tengo está apagado y así es como se ve con poca iluminación. O sea, what the fuck. Ahí creo que está modificado el ISO. El ISO es como el nivel de luz. Bueno, no sé exactamente cómo se dice todo eso, pero a continuación voy a encender el panel de luz para que mire la diferencia. Ese es el mismo panel, mismo ángulo donde tenía la luz y así es como
Vio que se fue como ajustando, su enfoque es de inteligencia artificial, lo que hace también que te siga sin perder el enfoque. Digamos, si usted se está moviendo muy rápido, pues ya tú sabes, como que no va a pasar esas pérdidas de tiempo que se queda como enfocando, o como que tengo que acercarme para que se enfoque, no. O sea, no, o sea, lo que se ve no se pregunta. Y yo sé que yo no le podré estar diciendo todas las especificaciones que tiene esta cámara, pero le estoy dando la referencia, que es lo más importante. Para eso está el internet. Usted ahora se va y coloca ZVE1. ¿Qué puedo hacer con la ZVE1? ¿Qué tiene la ZVE1? Manual de usuario. Y ya. Por ejemplo, ustedes vieron que coloqué ese lente, lo coloqué aquí, ¿no? Y no funcionó de la misma manera que está funcionando con la ZVE1. Porque obviamente también depende de la cámara el resultado del lente. ¿Qué pasaba con esta? Que por ejemplo, si tú pues estás invirtiendo, desde mi concepto, ¿no? Si tú estás invirtiendo en una cámara pues costosa como estas, pues tú le quieres sacar el mayor provecho, ¿no? Digamos, tú quieres hacer tu contenido tú misma, tú mismo, no necesariamente teniendo que llamar a una persona que me tome las fotos, que me ayude, o un fotógrafo, sino que yo puedo hacer mi contenido de calidad yo misma. Incluso yo compré este adaptador en Amazon para colocar solo aquí, porque la cámara solo se abre aquí ya, no más. Entonces a la hora de usted hacer contenido myself, tú mismo, pues es casi que imposible. ¿Qué me enamoró de eso también? Ah, bueno, íbamos para la aplicación de celular. Desde aquí le puedo mostrar como las configuraciones sin necesidad de ir a tocar los botoncitos. Me encantó este fondo que se ve así más borroso, más difuminado, borroso. Pues sí, más difuminado que esta, incluso con ese lente. Mira, aquí tenemos el configurador, sí. ¿Vieron cómo enfoca de uno el rostro? ¿Viste? Me encanta. Mira, tiene para ajustar los looks. Los looks son como el nivel. No me haga quedar mal, mi reina. Ay, por favor. Ah, es que lo hundí aquí. Y desde aquí sí se queda quietico. Desde aquí se enfoca. ¿Viste? Ya, pero jamás. Entonces, vea. Por ejemplo, aquí tiene para ajustarle los looks. Si usted está en la cámara y quiere verse profesional y no quiere mover y quiere quedarse quietica para ver cómo se ve, empieza. Apagado, aquí es como automático, sí, automático. P1, P2, P3, en este lo teníamos creo. P4, P5, o sea, esto es cine. Esto es cine. P6, 5 y 6 son muy similares, pero el 6, Netflix. O sea, cine VIP. ¿Qué más tiene esto? Tiene suavizante de piel. Aquí tengo, obviamente, pues una que quiere ayudar. Aquí tengo suavizante de piel medio. Te voy a enseñar, porque aquí creo que no lo puedo ajustar. Bueno, apenas estamos aprendiendo. Aquí se puede como colocar el nivel de difuminación que quiere en la piel, como para verse más linda. Ahí lo tengo en medio porque pues Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. Aquí está en apagado. Pues bueno, buen cutis sí tenemos. Grasosita ya estamos. Sí, porque pues ya mucho ajeteo. Aquí está en medio. ¿Ven la diferencia? Él se va adaptando muy sutilmente para que no la capturen a una. ¿Viste? Y aquí está alto. Aquí sí ya tampoco, así no somos. Aquí medio, bajo. Medio, medio. Dejémoslo en medio. Tenemos los niveles de ISO. ISO el que yo le estaba diciendo ahorita como de la luz. ¿Sigues? Mira. O sea, esta cámara. What the fuck. Aquí me gusta así dejarlo como automático porque pues normalmente cuando transmito es como de día y pues se ajusta más rápido. Ah, zoom. Tenemos zoom. Porque normalmente esos lentes no son de zoom, ¿cierto? Aquí el que está haciendo el zoom es pues, o sea, sí el lente también, pero el que está haciendo el zoom realmente es la cámara, mi reina, mira. Pero llega hasta ahí nomás tampoco. Hay lentes que sí tienen zoom, pero eso, si no estoy mal, no me creas a mí. Si no estoy mal, eso como que distorsiona como la calidad. ¡No me creas! ¡Qué tutorial tan chistoso! Se me olvidaba darte los precios de esta cámara. Igual tú lo puedes buscar también en internet. Pero como te los di los de todas. El precio de esta cámara Sony ZV-E1 está aproximadamente entre 9.300.000 a 10 millones de pesos colombianos. Creo que si el dólar está a 4.000 equivaldría a 2.500, 2.300 dólares. El solo lente de 24 milímetros está en 5.700.000 si es el caso que comprarás un Sony. Yo no compré un Sony porque... o sea, ya
Este lo compré de esta marca y me costó 3.899.000. Son 2 millones de pesos, bueno, casi 3 millones de pesos menos. Aquí les dejo. Esta es la famosa cámara que uso para cuando me pregunten, ay, ¿qué cámara usas? Pues los mando para YouTube. Ay, sí, porque a todo el mundo le he echado todo este cuento que le he echado a usted hoy. Déjame saber 3 cositas en los comentarios. 1, ¿qué cámara te gustó más? 2, ¿qué tal lo hice para hacer mi primer vez? Y 3, ¿de qué te gustaría que habláramos la próxima vez?